El sol implacable de un mediodía mexicano caía a plomo sobre las calles empolvadas de un pequeño pueblo, tiñendo de ocre cada rincón y cada rostro. Un anciano, con la piel curtida por innumerables cosechas perdidas y la mirada velada por un cansancio secular, arrastraba sus pies descalzos sobre la tierra agrietada. Su cabello, cano y escaso, se confundía con el polvo que levantaba a cada paso incierto. Llevaba ropas raídas, que alguna vez tuvieron color, pero ahora eran solo jirones descoloridos que apenas cubrían su cuerpo flaco y encorvado. Cada movimiento era una súplica silenciosa, un lamento mudo. Sus labios secos se movían con dificultad, implorando en voz baja, casi inaudible, por un trozo de pan, una migaja que apagara el fuego devorador en su estómago vacío. Aquel anciano era Mateo, un hombre que conocía la tierra como la palma de su mano, pues había pasado la mayor parte de su vida labrándola. Era un excampesino, un alma noble que décadas atrás lo había perdido todo a causa de una plaga desoladora que arrasó con sus cultivos y sus esperanzas. La tierra, que una vez fue su sustento y su orgullo, se había vuelto estéril, llevándose consigo no solo su patrimonio, sino también el futuro que soñaba para su familia. De aquella vida próspera, solo le quedaba el recuerdo amargo de los campos verdes y la abundancia. En medio de esa desolación, su único hijo, Ricardo, al ver la miseria que se apoderaba de su hogar, había tomado la decisión de partir en busca de una vida mejor, prometiendo volver. Pero el tiempo pasó, las promesas se desvanecieron como el rocío matinal, y Ricardo nunca regresó. Mateo se había quedado solo, naufragando en un mar de recuerdos y necesidades. Desde entonces, la vida de Mateo era una lucha constante por la supervivencia. Vivía de la caridad esporádica de los vecinos más bondadosos, quienes, a pesar de sus propias carencias, compartían con él lo poco que tenían. A veces lograba conseguir unos pocos pesos realizando trabajos ocasionales, pequeñas tareas aquí y allá, que apenas le daban para comprar un poco de maíz o frijol. Sus días eran una secuencia interminable de amaneceres solitarios y noches frías, con el hambre como su más fiel compañera. La tristeza se había anidado en lo profundo de su ser, una tristeza silenciosa y resignada que se reflejaba en sus ojos apagados. Ese día en particular, el hambre era una garra afilada que le desgarraba las entrañas. La debilidad le nublaba la vista y sus piernas temblaban con cada paso. Desesperado y recordando viejas historias del pueblo sobre la opulencia de algunos terratenientes, Mateo dirigió sus pasos hacia las afueras, donde se alzaban las casas más grandes y suntuosas. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisó una mansión imponente, una fortaleza de riqueza que contrastaba brutalmente con la pobreza que lo rodeaba. La propiedad estaba rodeada por altos muros y un portón de hierro forjado, y en su entrada un coche de lujo, pulido hasta el brillo, estaba estacionado, confirmando la opulencia de sus habitantes. Una pequeña chispa de esperanza, débil pero persistente, se encendió en el corazón de Mateo. Quizás allí, en ese lugar de abundancia, encontraría una mano amiga, un alma caritativa que le ofreciera un mendrugo, una gota de compasión. Se aferró a esa idea con todas sus fuerzas, la última tabla de salvación en su océano de desesperación. Mientras se acercaba lentamente, el sol seguía quemando su piel, pero el objetivo en el horizonte le daba fuerzas. Recordaba vagamente que una vez se rumoreaba que un muchacho del pueblo, que había partido años atrás en busca de fortuna, había regresado transformado en un hombre rico, construyendo una casa de estas proporciones.
Una punzada de dolor y nostalgia atravesó su corazón al pensar en su propio hijo, Ricardo. Sería demasiado pedir que fuera él, ¿verdad? Aquella idea, descabellada y dolorosa, se mezclaba con la urgencia de su estómago vacío. Llegó finalmente frente al imponente portón, su aliento jadeante. La magnificencia de la mansión, con sus jardines bien cuidados y sus ventanas relucientes, le hacía sentir aún más pequeño y miserable. Pero la desesperación era un motor más poderoso que el orgullo. Se irguió un poco, intentando reunir la poca dignidad que le quedaba, y levantó una mano temblorosa para tocar el pesado portón. El metal frío se sintió como una confirmación de la distancia que lo separaba de ese mundo. Suplicó en silencio, no solo por alimento, sino también por un poco de calor humano, una conexión que lo sacara de su profunda soledad. La esperanza se entremezclaba con el miedo al rechazo, una emoción que conocía demasiado bien. Pero no había vuelta atrás. El hambre era una tiranía que no permitía dudas. Estaba allí, un anciano al borde del abismo, frente al umbral de una vida que le era completamente ajena, pero a la que por primera vez en muchos años se atrevía a acercarse con un último hálito de esperanza. La imagen del coche de lujo seguía grabada en su mente, un símbolo de aquello que le era negado, pero también una posibilidad. Respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La historia de su vida, marcada por la pérdida y el abandono, lo había llevado hasta este punto. Un cruce de caminos donde la necesidad se enfrentaba de lleno con la opulencia. Las viejas y temblorosas manos de Mateo golpearon suavemente la pesada puerta de madera maciza, adornada con herrajes de bronce que relucían bajo el sol de la tarde. El sonido resonó en el silencio, un eco débil ante la imponente fachada de la mansión. Pasaron varios segundos de tensa espera, y el anciano, con el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y temor, se ajustó el sombrero raído. Finalmente, la puerta se abrió apenas un resquicio, revelando el rostro adusto de un hombre con uniforme impecable. Era el mayordomo, su mirada de superioridad escaneando a Mateo de arriba abajo, sin disimular el desdén. «¿Sí?», preguntó el sirviente con voz gélida, su tono dejando claro que la presencia de Mateo era una molestia. Mateo carraspeó, intentando que su voz no sonara tan quebrada como se sentía. «Vengo a ver al señor Ricardo», dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Soy Mateo, su padre. Tengo algo importante que hablar con él». El mayordomo entrecerró los ojos. «El señor de la casa no está disponible. No recibe visitas sin cita previa, y menos de indeseables». Su voz era cortante, y el desprecio en su mirada se intensificó. Estaba claro que había recibido instrucciones estrictas o que al menos la figura de Mateo no encajaba en el decoro de la mansión. El rostro de Mateo se contrajo de dolor, pero se aferró a la poca dignidad que le quedaba. «Por favor, dígale que su padre lo busca. Es urgente. Solo necesito un momento de su tiempo», suplicó, su voz apenas un susurro. El mayordomo suspiró con impaciencia, un gesto que denotaba que su tiempo era precioso y Mateo lo estaba malgastando. «He dicho que no está. Y aunque lo estuviera, el señor Ricardo no tiene padre. O al menos, no uno como usted. Ahora, por favor, retírese. No queremos problemas». Con esas palabras, antes de que Mateo pudiera articular otra más, la puerta se cerró con un golpe seco, dejando al anciano solo en la vasta entrada, con el eco de la negativa resonando en sus oídos y en su alma. Mateo permaneció allí un momento, incrédulo, su mano aún extendida como si la puerta pudiera reabrirse por milagro.
La vergüenza y el dolor se mezclaron con un hambre que ahora parecía más aguda, una punzada en el estómago y en el corazón. Había sido rechazado, denegado por su propio hijo, y lo que era peor, por un sirviente que actuaba bajo sus órdenes. La idea de que Ricardo se avergonzaba de él, de sus orígenes humildes, le dolía más que cualquier golpe físico. Ricardo, por su parte, vivía una realidad muy distinta. Dentro de los muros de aquella opulenta mansión, rodeado de lujos que sus antepasados nunca hubieran imaginado, el exitoso empresario se movía con la arrogancia de quien ha conquistado un mundo que cree que le pertenece. Sus días transcurrían entre reuniones de alto nivel, tratos millonarios y cenas ostentosas. Había construido un imperio sobre cimientos que, para él, no incluían a un viejo campesino olvidado. Sus humildes orígenes en el campo, el sudor y el polvo eran recuerdos que había borrado meticulosamente de su narrativa. Para él, su padre era un fantasma de un pasado que prefería no recordar, una mancha en su brillante fachada de éxito. La superficialidad era su manto y la fortuna su único dios. Pero Mateo, terco como la tierra que una vez cultivó, no se dio por vencido. Al día siguiente, y al otro, regresó a la mansión. No llamaba directamente a la puerta de nuevo, pues el mayordomo le había advertido. En cambio, esperaba en el camino de tierra que conducía a la propiedad, a una distancia prudente, con la esperanza de interceptar a su hijo. A veces se sentaba bajo la sombra de un mezquite, observando los opulentos coches entrar y salir, imaginando el ritmo de vida que llevaba su hijo, tan ajeno al suyo. Intentó pedir a algunos vecinos que tenían más acceso a la propiedad, quizás a los jardineros o a los proveedores, que le entregaran una nota a Ricardo, una súplica de padre a hijo. Pero los mensajes nunca llegaban. Personal de Ricardo, bien instruido o simplemente temeroso de la ira de su patrón, interceptaba cualquier intento de comunicación. Algunas veces los guardias de seguridad de la mansión, hombres imponentes con radios y aires de importancia, lo veían merodear. Lo abordaban con brusquedad, preguntándole qué hacía allí, con la amenaza implícita de que si no se retiraba, llamarían a las autoridades. Mateo, con su frágil figura, no tenía más opción que obedecer, sintiendo la humillación cada vez más profundamente. Un día, mientras esperaba cerca de la entrada, Ricardo pasó en su lujoso automóvil, un vehículo tan pulcro y brillante que el reflejo del sol le cegó un instante. Mateo lo vio, o creyó verlo, en el asiento trasero, absorto en su teléfono, con una expresión de tedio. El anciano alzó una mano temblorosa, intentando llamar su atención, pero el coche aceleró, dejando una estela de polvo y gases que ahogaron el leve gesto. Ricardo ni siquiera giró la cabeza. Parecía no haberlo visto, o quizás simplemente eligió no hacerlo. Cada rechazo era un nuevo clavo en el ataúd de su esperanza. La indiferencia de su hijo era una tortura constante, más dolorosa que el hambre o el cansancio. Las burlas ocasionales del personal, pequeñas sonrisas condescendientes o comentarios hirientes sobre su apariencia, solo servían para recordarle lo bajo que había caído en la escala social y lo lejos que su hijo había ascendido, dejándolo atrás. Mateo regresaba a su humilde choza con el corazón encogido, con la certeza de que para Ricardo él ya no existía. Las noches se volvían largas, los pensamientos de su hijo lo atormentaban, mezclados con el recuerdo de un pasado donde Ricardo era un niño que lo idolatraba, que corría a su encuentro para abrazarlo. La brecha entre aquel recuerdo y la cruda realidad era un abismo que parecía imposible de cruzar. Aún así, en lo más profundo de su ser,
Una pequeña chispa de amor paterno se negaba a extinguirse. Una débil esperanza de que, quizás, algún día su hijo recordaría. La desesperación era un manto pesado que se aferraba a Mateo. Su peso casi tan palpable como el hambre que roía sus entrañas. Cada día que pasaba, la fuerza menguaba de sus huesos, y la tristeza, una enfermedad más insidiosa que cualquier otra, se alojaba en lo más profundo de su espíritu. La decepción, ese veneno lento, se había filtrado en cada uno de sus pensamientos, transformando la esperanza en una pálida sombra. Había sido rechazado una y otra vez, su propia sangre rehusándole incluso una migaja, una mirada, un reconocimiento. La mansión, que en un principio había representado un faro de salvación, se había convertido en el símbolo de su más amarga humillación, una fortaleza inexpugnable que encerraba el corazón frío de su hijo. Su salud, ya precaria por los años de trabajo arduo bajo el sol inclemente y una vida de privaciones, se deterioraba con una rapidez alarmante. La desnutrición no solo le robaba la energía física, sino que también nublaba su mente, haciendo que los días se fundieran en una secuencia monótona de dolor y abandono. Sus ojos, antes chispeantes con la tenacidad del campesino, ahora reflejaban una profunda melancolía, un pozo de dolor que parecía no tener fondo. Las esperanzas que había albergado al principio, esas débiles llamas que se encendían con cada nuevo intento de contactar a Ricardo, se extinguían una a una, dejando solo cenizas de lo que había sido un padre orgulloso. El pueblo, a pesar de sus propias carencias y luchas diarias, observaba con una mezcla de compasión y vergüenza ajena. Los vecinos, con el corazón encogido, ofrecían a Mateo lo poco que tenían: un tazón de frijoles, un trozo de tortilla, la sombra de un alero para resguardarse del sol. No era mucho, pero era todo lo que podían dar. La actitud de Ricardo, ese hijo que había olvidado sus raíces y su propia sangre en la búsqueda desmedida de la riqueza, era un tema de conversación susurrado, un estigma que recaía sobre el nombre de la familia. Todos conocían la historia de Mateo, el hombre que había perdido su tierra y su fortuna, y cuya única posesión material, su hijo, ahora lo negaba. El dolor de Mateo era el dolor del pueblo. La humillación de un padre era un eco de la vergüenza colectiva. La gente se preguntaba cómo un hombre podía volverse tan ciego, tan ajeno al sufrimiento de quien le había dado la vida. Un día, el peso del hambre y la tristeza se hicieron insoportables. Mateo, sintiendo que sus piernas no podían sostenerlo más, buscó refugio bajo la sombra de un viejo árbol de mezquite en las afueras del pueblo. La tierra seca y agrietada parecía reflejar su propia piel, curtida por el tiempo y el pesar. Se desplomó, sintiendo que el último aliento de esperanza se escapaba de su cuerpo. El sol de la tarde filtraba sus rayos a través del follaje escaso, pintando el suelo con manchas de luz, pero Mateo solo sentía oscuridad. Sus ojos estaban semicerrados, y en su mente las imágenes de su juventud, de Ricardo niño jugando en el campo, se mezclaban con el presente cruel. Era el final, pensó. Suplicó en silencio que la tierra lo tragara, que pusiera fin a su tormento. Fue entonces, en ese instante de profunda debilidad y resignación, cuando una figura se detuvo junto a él. Mateo, apenas consciente, sintió una presencia, una sombra que lo cubría del sol. No era la sombra de un árbol, sino la de un hombre. Levantó la mirada con dificultad, esperando ver la silueta de algún vecino compasivo, o quizás, en su delirio, la de un recuerdo. Pero lo que vio lo sorprendió. Un hombre de apariencia sencilla,
Vestido con ropas humildes pero limpias, lo observaba con una mirada que irradiaba una paz inmensa. Sus ojos eran profundos y bondadosos, y en ellos no había lástima, sino una comprensión serena, un amor que parecía trascender el tiempo y el espacio. El hombre se arrodilló junto a él sin vacilación. Su cercanía era como un bálsamo para el alma atribulada de Mateo. Sin decir una palabra, sacó de una bolsa de tela un trozo de pan y una pequeña cantimplora con agua fresca. La ofreció a Mateo con una delicadeza que conmovió al anciano hasta lo más profundo de su ser. «Toma, amigo, necesitas reponer fuerzas», dijo el hombre con una voz serena, una voz que no solo hablaba al oído, sino que acariciaba el alma. Su tono era suave como el murmullo de un arroyo, pero a la vez poseía una autoridad tranquila, una sabiduría ancestral. Mateo, con manos temblorosas, aceptó el pan y el agua. El primer bocado, el primer sorbo, eran una bendición. El pan tenía un sabor simple pero delicioso, y el agua era la más refrescante que había probado en años, devolviéndole una chispa de vida al cuerpo. Mientras comía y bebía lentamente, el hombre permaneció a su lado, sin prisa, sin emitir juicio, solo irradiando una calidez inusual. «Gracias, buen hombre», murmuró Mateo, su voz ronca por la falta de uso y la emoción. «No sé quién eres, pero tu bondad es un rayo de luz en mi oscuridad». El hombre sonrió, y su sonrisa iluminó el rostro de Mateo. «Mi nombre es Jesús», respondió con simplicidad. «Y la luz siempre está presente, incluso en la oscuridad más profunda. Solo hay que saber buscarla». Mateo, sintiéndose un poco más fuerte, comenzó a relatar su historia, la historia de su vida, de la plaga que se llevó su sustento, del hijo que se marchó y prosperó, y luego lo abandonó. Cada palabra que salía de sus labios venía cargada de dolor y resignación. Jesús lo escuchaba con una paciencia infinita, asintiendo de vez en cuando, y sus ojos reflejaban el sufrimiento de Mateo como un espejo perfecto. No lo interrumpió, no ofreció consejos apresurados, solo escuchó, una habilidad que pocos poseían. Cuando Mateo terminó, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Se sentía avergonzado por su debilidad, pero la presencia de Jesús era tan reconfortante que no pudo evitar desahogarse. «Mi hijo lo tiene todo. Riqueza, una casa grande, pero no tiene corazón para su propio padre», concluyó Mateo, su voz un hilo de dolor. «He perdido toda esperanza». Jesús tomó su mano, una mano áspera y curtida por el trabajo, pero ahora fría y temblorosa. Su toque era cálido y lleno de energía, una sensación que recorrió el cuerpo de Mateo, infundiéndole una extraña paz. «Mateo», dijo Jesús, su voz suave pero firme, «la verdadera riqueza no reside en las mansiones ni en los montones de oro, sino en el corazón, en el amor que damos y recibimos, en la compasión hacia nuestros semejantes. Aquel que busca acumular bienes materiales sin nutrir su espíritu, encontrará un vacío que ninguna fortuna podrá llenar. No pierdas la fe, Mateo, ni en la bondad del mundo, ni en la posibilidad de redención para tu hijo. La semilla del amor está en cada uno de nosotros. A veces solo necesita ser regada». Las palabras de Jesús no eran un sermón, sino una brisa fresca que soplaba sobre las brasas moribundas de la esperanza de Mateo. Eran un bálsamo para su alma herida, un mensaje que iba más allá de las meras palabras, infundiendo una extraña fortaleza en su interior. Miró a Jesús, sintiendo que algo profundo se movía dentro de él. Una pequeña chispa, que creía extinta, comenzaba a encenderse de nuevo en su corazón. Estaba débil, dolido, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo.
La presencia de este hombre humilde, con su voz serena y sus ojos llenos de amor, era un milagro en sí mismo. La mano de Jesús se posó suavemente sobre la frente arrugada de Mateo, y una calidez inusual, casi eléctrica, se extendió por todo su cuerpo. Fue como si un río de energía pura fluyera a través de él, barriendo el cansancio, mitigando el dolor que había sido su compañero constante durante tanto tiempo. Los músculos, antes tensos y doloridos, comenzaron a relajarse. El hambre punzante y la sed implacable se desvanecieron con una rapidez asombrosa. Mateo sintió cómo la debilidad abandonaba sus miembros, siendo reemplazada por una vigorosa sensación de renovación. No era simplemente una mejoría. Era como si los años de penurias y sufrimientos se desprendieran de su alma, dejándolo más ligero, más joven, en paz. Sus ojos, antes opacos y llenos de desesperanza, brillaron con una luz renovada, y la palidez de su rostro fue sustituida por un rubor saludable. La curación fue instantánea y profunda, abarcando tanto el cuerpo como el espíritu. Con una sonrisa apacible, Jesús le ayudó a ponerse de pie. Mateo, que minutos antes apenas podía moverse, ahora se erguía con una determinación desconocida, su espalda recta, su mirada clara. «Ven, Mateo», dijo Jesús, su voz resonando con una autoridad tranquila que inspiraba confianza. «Regresemos al pueblo. Tu historia no es un final, sino el principio de un verdadero despertar». Emprendieron el camino de regreso, y Mateo caminaba con una ligereza que no experimentaba desde su juventud, el aire fresco llenando sus pulmones, su corazón latiendo con una nueva y vibrante esperanza. Mientras avanzaban, algunos aldeanos que trabajaban en los campos cercanos, curiosos por la presencia del forastero y asombrados por la transformación de Mateo, se acercaron. Habían visto a Mateo arrastrándose, una sombra de lo que fue. Ahora lo veían caminar con una dignidad renovada, a la par de aquel hombre con la túnica sencilla. La noticia de la presencia de Jesús y de la milagrosa recuperación de Mateo se propagó como un incendio forestal por todo el pueblo. La gente se agolpaba a su paso, susurrando y señalando. No era solo la curación visible de Mateo lo que les asombraba. Era la paz que irradiaba Jesús, la compasión en su mirada, la sabiduría en cada una de sus palabras. Las dolencias menores, las fiebres que atormentaban a los niños, las viejas heridas que no terminaban de cicatrizar, todo cedía ante un simple toque de Jesús, o incluso ante la fuerza de su palabra. Un niño que sufría de una tos persistente desde hacía meses, al ser bendecido por Jesús, recuperó su aliento con una facilidad pasmosa. Una mujer mayor, encorvada por años de trabajo arduo y dolor de espalda, enderezó su figura mientras Jesús le hablaba con dulzura, sintiendo cómo sus huesos recuperaban fuerza. Los testimonios se acumulaban, y el asombro se mezclaba con una fe que crecía exponencialmente. Jesús no solo sanaba el cuerpo, sino que también reconfortaba el alma. Hablaba de amor incondicional, de perdón, de la importancia de la bondad y la generosidad. Sus enseñanzas eran sencillas, pero profundas, calando hondo en los corazones de los aldeanos. Les recordaba que la verdadera felicidad no se encontraba en las riquezas acumuladas, sino en el compartir, en el apoyo mutuo, en la construcción de una comunidad basada en el respeto y la empatía. Les decía que el reino de los cielos estaba dentro de ellos, esperando ser descubierto a través de actos de bondad y compasión. Los niños lo seguían, fascinados por su voz melodiosa y su mirada que transmitía una paz inquebrantable. Los adultos, inicialmente escépticos, pronto se convirtieron en ávidos oyentes,
sus rostros reflejando esperanza por primera vez en mucho tiempo. La presencia de Jesús en el pueblo se convirtió en un faro de luz. Las disputas vecinales disminuyeron y la gente comenzó a ayudarse más unos a otros. La atmósfera de desesperanza que había caracterizado al pueblo, especialmente desde la ascensión de Ricardo y su posterior desdén, empezó a disiparse. Los aldeanos se dieron cuenta de la hipocresía de la riqueza de Ricardo, que no traía felicidad ni a él ni a quienes lo rodeaban, contrastándola con la abundancia espiritual que Jesús les ofrecía de forma gratuita. Un nuevo sentido de unidad y propósito surgió entre ellos, inspirado por las palabras y los actos del hombre en la túnica sencilla. Mateo, ahora un hombre renovado, se sentía más fuerte que nunca, un testigo viviente del poder transformador de Jesús. Un día, cuando el sol de la tarde comenzaba su descenso y el cielo se teñía de tonos anaranjados y morados, Jesús miró a Mateo. «Es tiempo, Mateo», dijo con una voz serena, pero con un matiz de determinación. «Es tiempo de enfrentar lo que quedó pendiente. La verdad busca su camino, y el amor, incluso el más olvidado, tiene un poder inmenso». Mateo asintió, su corazón lleno de una mezcla de aprensión y una nueva valentía. La idea de volver a la mansión de Ricardo, de enfrentarse a su hijo después de tanto tiempo y rechazo, todavía le infundía temor. Pero esta vez no estaba solo. Esta vez, la esperanza no era un frágil susurro, sino una llama ardiente en su pecho, alimentada por la presencia de Jesús. Juntos emprendieron el camino hacia la imponente mansión de Ricardo, la misma que había sido escenario de tantos rechazos y humillaciones para Mateo. El camino que una vez le pareció interminable y cargado de dolor, ahora lo sentía diferente. La hierba bajo sus pies parecía más verde, el aire más puro. Mateo caminaba con paso firme, al lado de Jesús, quien avanzaba con una calma inquebrantable, su mirada fija en el horizonte. Los aldeanos, que habían percibido la tensión en el aire y la intención de ambos, los observaban desde la distancia, con una mezcla de curiosidad, expectación y una naciente fe en que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Sabían que este no sería un encuentro ordinario. La presencia de Jesús garantizaba que las cosas no volverían a ser como antes. A medida que se acercaban a la entrada de la mansión, los imponentes muros y el portón de hierro forjado, que antes habían representado una barrera infranqueable de orgullo y distancia, ahora parecían menos intimidantes. Mateo sentía que el miedo que lo había atenazado cada vez que se aproximaba a ese lugar se había disipado en gran medida. No era que no sintiera nada. Una punzada de ansiedad y una profunda tristeza por la fractura en su relación con Ricardo aún persistían, pero ahora estaban templadas por una firmeza interior y la compañía reconfortante de Jesús. Sabía que esta vez no iría a suplicar, sino a ofrecer, a recordar, a confrontar no con enojo, sino con una verdad ineludible y un amor inquebrantable que Jesús le había ayudado a redescubrir. La confrontación con Ricardo sería inevitable, pero los términos ahora eran distintos. No era solo un padre abandonado, sino un hombre renovado, acompañado por la luz. Con la chispa de esperanza encendida en su corazón, Mateo se puso de pie, apoyándose ligeramente en Jesús. La gente del pueblo, que había presenciado la conversación y el cambio sutil en el anciano, observaba con una mezcla de curiosidad y asombro. Habían visto a Mateo arrastrarse por las calles, un espectro de lo que fue, y ahora, aunque todavía frágil, había una serenidad en sus ojos que no le habían visto en años. Jesús,
con una sonrisa tranquilizadora, le ofreció su brazo, y juntos emprendieron el camino de regreso, dirigiéndose hacia la parte más próspera del pueblo, donde la mansión de Ricardo se erigía como un monumento a la indiferencia. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y morados, un lienzo vibrante que contrastaba con la oscuridad del alma que esperaban iluminar. A medida que caminaban, Jesús conversaba con Mateo, no sobre el pasado doloroso, sino sobre la belleza de la naturaleza, la fuerza de la fe y la promesa de un mañana. Sus palabras eran como un bálsamo para Mateo, sanando heridas que ni el mismo anciano sabía que podían cerrarse. La gente del pueblo lo siguió a una distancia respetuosa, susurrando entre sí, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Jesús, al pasar junto a un puesto de frutas, detuvo su paso. Con un gesto sencillo, tocó una cesta de mangos verdes, y ante los ojos asombrados del vendedor y los espectadores, los mangos maduraron instantáneamente, emitiendo un aroma dulce y tropical. El vendedor, con los ojos muy abiertos, no sabía si reír o llorar de la sorpresa. Pequeños milagros como ese parecían seguir a Jesús a cada paso, confirmando la creciente creencia en el pueblo de que estaban en presencia de algo divino. Ya no era solo un hombre amable, era alguien con un poder que trascendía lo ordinario, un ser que podía doblar la realidad a su voluntad. Finalmente llegaron a la imponente verja de hierro forjado que custodiaba la entrada a la mansión de Ricardo. La casa, con sus altas paredes y sus ventanas oscuras, parecía una fortaleza inexpugnable, casi una declaración de la separación de su propietario del resto del mundo. El corazón de Mateo se aceleró. Un nudo de ansiedad se formaba en su estómago, pero la mano reconfortante de Jesús en su espalda le infundió valentía. Esta vez, las cosas serían diferentes. No estaba solo. No mendigaba. Estaba acompañado por una presencia que inspiraba paz y respeto. Jesús se acercó a la puerta principal y tocó con suavidad el pesado aldabón de bronce. El sonido resonó en el silencio de la tarde, un eco que parecía penetrar las gruesas paredes de la mansión. Poco después, la puerta se abrió una rendija y un sirviente, el mismo que había rechazado a Mateo en ocasiones anteriores, apareció. Su rostro, inicialmente inexpresivo, se transformó en un ceño fruncido al ver a Mateo de nuevo, y su mirada se posó con desdén sobre la figura sencilla de Jesús. «¿Qué quieren ahora?», espetó el sirviente, su voz teñida de impaciencia y superioridad. «Ya les he dicho que el señor Ricardo no atiende a personas como ustedes. Váyanse antes de que llame a seguridad». Jesús mantuvo su calma y su mirada serena. «Venimos a hablar con el señor Ricardo», dijo con una voz tranquila pero firme, que no admitía réplica. «Es importante. Dígale que Jesús y su padre Mateo están aquí». El sirviente, visiblemente irritado, intentó cerrar la puerta con un bufido. «No somos una casa de caridad, y el Señor no tiene padre, y menos uno con ese aspecto. Largo». Pero antes de que pudiera hacerlo, una figura alta y elegante apareció detrás de él. Era Ricardo. Su rostro, afilado por los años y el éxito, mostraba una mezcla de molestia y curiosidad. Había escuchado el alboroto desde su estudio y había decidido investigar. Cuando Ricardo vio a Mateo, un escalofrío de sorpresa, mezclado con una profunda ira y vergüenza, recorrió su cuerpo. Su padre, harapiento y desaliñado, estaba allí de nuevo, y esta vez acompañado por un hombre desconocido, de aspecto humilde, pero de una presencia enigmática. La incredulidad se apoderó de su rostro al contemplar la escena, y luego una profunda incomodidad,
Casi un tic nervioso en su mandíbula se hizo evidente. Se sentía expuesto, como si su oscuro secreto, la mancha de su origen humilde, se hubiera manifestado en su propia puerta. Todos los años de esfuerzos para borrar el pasado, para construir una identidad de riqueza y sofisticación, parecían desmoronarse ante la imagen de su padre. «Padre», exclamó Ricardo, su voz un susurro teñido de resentimiento. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y quién es este hombre?» No era una pregunta, sino una acusación. Su rostro se puso rojo, no de vergüenza por su padre, sino de furia porque su impecable fachada estaba siendo manchada ante sus empleados. Jesús dio un paso adelante. Su mirada tranquila se encontró con la de Ricardo, una mirada que parecía ver más allá de la arrogancia y la riqueza, directo al alma del hombre. «Ricardo», comenzó Jesús, su voz era como un arroyo sereno, portando la verdad con una fuerza inquebrantable. «Hemos venido porque tu padre te necesita, no de tu dinero, sino de tu amor. La vida, Ricardo, es un don precioso, y el amor filial es uno de sus pilares más sagrados. Has construido una mansión de ladrillo y oro, pero he de preguntarte, ¿qué hay dentro de los muros de tu corazón? ¿Está tan adornado como tu casa, o es un lugar vacío y frío, desprovisto de la calidez que solo el afecto verdadero puede ofrecer?» Ricardo se quedó mudo, sus ojos fijos en Jesús. Esperaba reproches, súplicas, pero no un sermón tan penetrante, tan desprovisto de juicio, pero tan lleno de verdad. Jesús continuó, su voz suave pero resonante, como una melodía antigua que despertaba recuerdos olvidados. «Recuerda el árbol que crece alto y fuerte. Sus raíces, aunque ocultas bajo tierra y a menudo olvidadas, son las que lo sostienen, las que le dan vida. Así son nuestros padres, Ricardo. Son nuestras raíces. Olvidar de dónde venimos, despreciar a quienes nos dieron la vida, es como un árbol que se niega a reconocer su propia tierra, condenándose a sí mismo a la sequedad, sin importar cuán frondosa sea su copa». Mateo, de pie junto a Jesús, sostenía la mano de su Salvador, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. La voz de Jesús era una caricia y un desafío. No había condena en sus palabras, sino una invitación a la reflexión, a la introspección. Ricardo, acostumbrado a dominar cada conversación, a imponer su voluntad, se encontró desarmado. Las palabras de Jesús no le daban margen para la discusión, para la excusa. Tocaban una fibra sensible en lo más profundo de su ser, una que había intentado silenciar durante años con el ruido del éxito material. El sermón no era un ataque, sino una revelación, una luz que comenzaba a disipar las sombras de su propia negación. La gente del pueblo, agolpada en la verja, observaba en silencio, cada uno sintiendo el peso de las palabras de Jesús, esperando ver si el corazón del hombre más rico del pueblo podía finalmente ser conmovido. La voz de Jesús resonó en el aire, una melodía suave pero inquebrantable que se posó en el corazón de Ricardo. El empresario al principio se había mantenido en una postura de firmeza, los brazos cruzados sobre el pecho, su mandíbula apretada, como si cada palabra de Jesús fuera un ataque personal que debía repeler. Había escuchado las sutiles parábolas, las verdades veladas, pero su orgullo era una fortaleza difícil de penetrar. Intentó justificar su abandono, su voz teñida de una mezcla de arrepentimiento incipiente y desafiante autocompasión. «Usted no entiende, Señor», comenzó Ricardo, su mirada esquivando la de su padre, para luego fijarla en Jesús. «Usted no sabe lo que es crecer en la pobreza, la vergüenza que eso conlleva. Mi padre, él representaba un pasado del que necesitaba huir.
Quería construir algo, algo grande, algo que me permitiera olvidar el hambre, la tierra seca, las miradas de lástima de la gente. Sus palabras eran un torbellino de emociones contradictorias. Hablaba de la necesidad de superar la miseria, de forjar un destino diferente, pero en su tono se percibía la profunda herida que la pobreza había dejado en él. Creí que al alejarme, al rodearme de lujos, podría borrar esa mancha. No era abandono, era supervivencia. Era la promesa de una vida mejor, una que mi padre nunca pudo darme, continuó. Y en esa última frase, un rastro de amargura se filtró, una culpa inconsciente que proyectaba sobre Mateo. Era la manifestación de un alma que había elegido el camino de la riqueza material, creyendo que ésta borraría las cicatrices de su pasado, cuando en realidad solo las había ocultado bajo una capa de oro y seda. El brillo en sus ojos no era de convicción, sino de duda, de una batalla interna, librándose en su fuero más íntimo. Mateo, escuchando las palabras de su hijo, no mostró ira ni resentimiento. Sus ojos, enrojecidos por lágrimas contenidas, se llenaron de una tristeza aún más profunda. Era la tristeza de un padre que veía el dolor de su hijo, incluso cuando ese dolor era la causa de su propio sufrimiento. Lentamente, con la voz quebrada pero firme, Mateo extendió una mano temblorosa hacia Ricardo, una mano que había trabajado la tierra incansablemente por décadas. «Hijo», dijo, y el simple apelativo atravesó el blindaje de Ricardo como una flecha. «Yo no quiero tu dinero, Ricardo. Nunca lo quise. Todo lo que siempre necesité fue tu amor, tu cariño, saber que estabas bien, saber que no me habías olvidado por completo». Una lágrima, solitaria y brillante, rodó por la mejilla arrugada de Mateo. «No hay vergüenza en la pobreza, hijo mío. La verdadera vergüenza es olvidar de dónde vienes, a quienes te dieron la vida. Es el amor lo que nos hace ricos, no las monedas que guardamos en nuestros bolsillos. Te perdono, Ricardo. Te perdono por todo, por el abandono, por el dolor. Solo quiero que encuentres la paz en tu corazón, que no vivas más con esta amargura que te consume». La voz de Mateo era un bálsamo para la herida aún supurante del alma de Ricardo, un perdón incondicional que desarmaba cualquier argumento, cualquier justificación. Jesús, que había permanecido en silencio observando la interacción, dio un paso adelante. Su mirada, penetrante y llena de compasión, se clavó en los ojos de Ricardo. No había juicio en ella, solo una profunda comprensión de la complejidad del corazón humano. «Ricardo», dijo Jesús, su voz suave pero con una autoridad innegable, «has construido un reino para ti, una fortaleza de lujo y comodidades. Pero mira a tu alrededor, ¿con quién compartes este reino? ¿Quién celebra tus éxitos contigo cuando la noche cae y los muros se cierran a tu alrededor? Tu corazón ha estado buscando la plenitud en cosas efímeras, en el reconocimiento de otros, en la acumulación de riquezas que no te brindan calor cuando el alma está fría». Jesús continuó, sus palabras resonando en el patio silencioso. «Has huido del pasado, sí, pero al hacerlo has creado un vacío en tu presente, un espacio que ninguna joya ni mansión podrá llenar. La soledad, Ricardo, es la sombra más larga de la riqueza vacía. Tu padre, en su humildad, ha encontrado la verdadera riqueza, la capacidad de amar y perdonar sin límites. Él te ofrece la paz que tu fortuna no te ha podido comprar. Mira el amor que te ofrece, un amor que has negado y que, sin embargo, persiste, más fuerte que cualquier resentimiento». La mirada de Jesús hizo que Ricardo se viera a sí mismo, no como el exitoso empresario que se había esforzado por ser,
sino como un hombre atrapado, atado por las cadenas invisibles de su propia ambición y orgullo. Pudo ver el reflejo de su propia vida, una vida de opulencia exterior, pero de profunda soledad interior. La imagen de las grandes salas vacías de su mansión, los silencios prolongados en las noches, la ausencia de un calor humano genuino, todo lo que había ignorado o reprimido, ahora se presentaba ante él con una nitidez dolorosa. Se dio cuenta de que, a pesar de todo su dinero, no había encontrado la felicidad, ni mucho menos la paz. La imagen de Mateo, frágil y perdonador, se superponía con la de su propio ego inflado y el vacío abismal que cargaba. Era una revelación amarga, una verdad que había evitado durante años y que ahora se manifestaba con una fuerza ineludible. El velo que había cubierto sus ojos durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, y con cada palabra de Jesús, más clara se hacía la cruda realidad de su existencia. El velo del autoengaño finalmente se rasgó. Las palabras de Jesús no eran un reproche, sino un espejo cruel que reflejaba la verdad desnuda de su alma. La mirada de su padre, llena de un amor incondicional que él no merecía, era el golpe final a la coraza de orgullo que Ricardo había construido meticulosamente durante años. Fue un clímax silencioso, pero estruendoso en el interior de su ser. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo, no de frío, sino de una vergüenza profunda y un arrepentimiento que lo invadió por completo. Cayó de rodillas, no como un acto de sumisión forzada, sino como el derrumbe inevitable de una estructura interna que ya no podía sostenerse. Sus ojos, anegados en lágrimas, buscaron los de su padre. «Perdóname, papá», sollozó, su voz quebrada, apenas un susurro audible. «Perdóname por mi ceguera, por mi arrogancia, por mi crueldad. Te negué un pedazo de pan, a ti que me diste todo. Te abandoné por la vergüenza de la pobreza, cuando eres la persona más rica que conozco, en espíritu. He sido un tonto, un miserable». Las palabras salían de él como un torrente de dolor largamente reprimido, una purga necesaria para el alma atormentada. Extendió sus manos temblorosas hacia Mateo, no para ofrecerle dinero, sino pidiendo el toque sanador de su perdón. Mateo, conmovido hasta lo más profundo de su ser, se inclinó y abrazó a Ricardo. Las lágrimas de ambos se mezclaron, un río de reconciliación que lavaba años de dolor y resentimiento. No hubo palabras de reproche, solo el silencio elocuente de un amor que había superado la prueba más dura. Los pocos vecinos que habían presenciado la escena desde la distancia, el anciano sirviente y los trabajadores del jardín, observaban con una mezcla de asombro y emoción. Algunos se secaban las lágrimas, otros elevaban sus ojos al cielo en señal de gratitud. El ambiente pesado que había impregnado la mansión durante tanto tiempo se disolvió, reemplazado por una ligereza inesperada. Ricardo se puso de pie, su rostro aún empapado de lágrimas, pero con una nueva luz en sus ojos. Se giró hacia Jesús, quien le sonrió con una dulzura infinita. «Maestro», dijo Ricardo, inclinando la cabeza con respeto, «me has mostrado la verdad de mi corazón. Mi riqueza no me ha traído más que vacío y soledad. Prometo, aquí y ahora, que todo lo que tengo será puesto al servicio del bien. No solo para mi Padre, a quien honraré y cuidaré hasta mi último aliento, sino para esta comunidad que tanto he ignorado y despreciado». Su voz, antes llena de orgullo y desdén, ahora resonaba con una sinceridad conmovedora. «Quiero compensar mi error», continuó Ricardo, volviéndose hacia los presentes. «Esta mansión, esta fortuna, todo ha sido una prisión para mi alma. Pero ahora
será un instrumento de redención. Ayudaré a la gente del pueblo, a aquellos a quienes les negué mi ayuda. Reconstruiremos lo que se ha caído, sembraremos donde no hay. Mi padre no volverá a pasar hambre, ni nadie en este pueblo, si está en mis manos evitarlo. Era una declaración pública, un compromiso irrevocable que lo ataba a su nueva perspectiva de vida. Los murmullos de asombro se extendieron entre los testigos. La gente del pueblo, que había guardado una mezcla de temor y resentimiento hacia Ricardo, ahora miraba a su antiguo opresor con una nueva esperanza. Era un milagro de transformación, presenciado con sus propios ojos. Un hombre que había sido un monumento a la avaricia y el egoísmo se convertía en un símbolo de arrepentimiento y generosidad. Jesús asintió, su mirada fija en Ricardo. El arrepentimiento sincero, Ricardo, es el primer paso hacia la verdadera libertad. La riqueza en sí misma no es buena ni mala. Es el uso que se le da a lo que le confiere su valor. Si la usas para elevar a otros, para aliviar el sufrimiento, entonces se convierte en una bendición. Has elegido el camino correcto, el camino del amor y la compasión. El perdón de tu Padre te ha abierto la puerta, y tu elección de servir a los demás te dará la plenitud que tu antigua vida nunca pudo ofrecerte. El corazón de Ricardo, antes endurecido como una piedra, ahora latía con una nueva vitalidad, lleno de una paz que jamás había conocido. La transformación no era superficial, era una metamorfosis completa, un renacer de su espíritu. Ver la expresión de alivio y gratitud en el rostro de su padre, el asombro y la esperanza en los ojos de la gente del pueblo, le dio una alegría más profunda que cualquier logro empresarial. Era la alegría de la redención, el dulce sabor del perdón y la oportunidad de enmendar años de error. Había negado a su padre un trozo de pan, pero ahora ofrecía su fortuna para alimentar a muchos. Había cerrado su corazón al amor y ahora lo abría de par en par. La presencia de Jesús había sido el catalizador, pero la decisión de cambiar había sido de Ricardo, y esa decisión lo había liberado finalmente. La escena en el patio, bajo el sol mexicano, que ahora parecía brillar con un nuevo propósito, era un testimonio silencioso del poder del amor y el perdón. La vida de Ricardo y la del pueblo entero había cambiado para siempre. Un milagro, no de la naturaleza, sino del espíritu humano, se había manifestado ante todos, dejando una estela de esperanza y un mensaje claro. La redención siempre es posible, incluso para los corazones más endurecidos. El aire vibraba con la verdad revelada, una verdad que despojó a Ricardo de sus defensas y lo dejó expuesto, vulnerable, ante la magnitud de sus errores. Las palabras de Jesús, un eco de la compasión incondicional de Mateo, habían penetrado las capas de orgullo y negación que había construido a lo largo de los años. Ya no era el magnate inexpugnable, era simplemente un hijo roto ante un padre que, a pesar de todo, aún lo amaba. Lentamente, como si cada movimiento le pesara toneladas, Ricardo se derrumbó. Sus rodillas tocaron el suelo polvoriento del patio, una acción que simbolizaba la caída de su imperio interior, de la falsa fortaleza que había mantenido. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora estaban llenos de lágrimas que no pudo contener. Se extendió hacia Mateo, con las manos temblorosas, como un niño pequeño buscando consuelo. «Padre», suplicó, su voz apenas un susurro ahogado por el llanto. «Perdóname, por favor, perdóname. Fui un tonto, ni un ciego. Me dejé cegar por la ambición, por el deseo de borrar mi origen humilde. Creí que el dinero me haría fuerte, pero solo me hizo vacío. Te negué, te humillé, y tú...»
Tú me sigues amando. Las palabras brotaban de su alma, un torrente de arrepentimiento sincero. No era una actuación. Era la verdad desnuda de un hombre que había encontrado la redención en el perdón de su Padre y en la sabiduría de Jesús. El sirviente, que había presenciado toda la escena desde la distancia, se secó una lágrima furtivamente. Nunca había visto a su patrón de esta manera, tan humano, tan genuino. Mateo, con una sonrisa dulce y lágrimas en sus propios ojos, se inclinó y abrazó a su hijo. No hubo reproches, solo el calor de un amor inquebrantable. Las heridas del pasado comenzaron a sanar en ese abrazo, un pacto silencioso de reconciliación y un nuevo comienzo. La gente del pueblo, que se había reunido fuera de la mansión, sintiendo la tensión del momento, observó la escena con una mezcla de asombro y esperanza. Habían esperado un enfrentamiento, quizás una condena, pero lo que presenciaron fue un milagro de amor y perdón que desarmó sus propias expectativas. La transformación en el rostro de Ricardo era evidente, una luz que reemplazaba la sombra de la amargura. La voz de Jesús resonó, no para juzgar, sino para guiar. El arrepentimiento sincero abre puertas, Ricardo. Tu corazón ha sido restaurado. Ahora permítele guiar tus pasos hacia la verdadera plenitud. Y así fue. La historia de Ricardo no terminó con el arrepentimiento, sino que comenzó una nueva vida. Cumpliendo su promesa, Ricardo se reconcilió plenamente con su padre. Mateo no volvió a vivir en la indigencia. Se mudó a una casa cómoda en el pueblo, cerca de sus antiguos vecinos y amigos, pero con la constante compañía y el amor renovado de su hijo. Ricardo no solo le proporcionó comodidades, sino que le dio lo más valioso: su tiempo, su respeto y un amor que había estado perdido durante décadas. Pasaron horas juntos, Mateo contando historias de su pasado como campesino, Ricardo escuchando con una atención que antes nunca había tenido. La figura del padre, antes un borrón incómodo en su memoria, se convirtió en una fuente de sabiduría y afecto. La fortuna de Ricardo, antes dedicada a su propio engrandecimiento, adquirió un nuevo propósito. Recordando la promesa de ayudar a la comunidad que tanto había ignorado, Ricardo comenzó una transformación sin precedentes en el pueblo. Fundó escuelas equipadas con tecnología moderna, no solo para los niños, sino también para los adultos que deseaban aprender nuevos oficios. Construyó un centro de salud comunitario, trayendo médicos y medicamentos que antes eran inalcanzables para la mayoría. Invirtió en el campo, introduciendo nuevas técnicas de riego y cultivos resistentes a plagas, asegurando que ningún campesino sufriera la devastación que había llevado a Mateo a la ruina. Creó programas de microcréditos para que los emprendedores locales pudieran iniciar pequeños negocios, generando empleos y revitalizando la economía del pueblo. La mansión, antes un símbolo de su aislamiento, se convirtió en un centro comunitario, albergando talleres, bibliotecas y espacios de reunión. Ricardo, el hombre que una vez había negado un trozo de pan a su propio padre, ahora dedicaba sus días a asegurar que nadie en el pueblo pasara hambre. Su transformación no fue solo financiera, fue una evolución del alma. Se volvió un líder querido y respetado, no por su riqueza, sino por su humildad, su generosidad y su compromiso con el bienestar de su gente. Mateo vivió sus últimos años rodeado de la dignidad y el amor de su hijo, viendo cómo el pueblo florecía gracias a la generosidad de Ricardo. Su corazón, antes desgarrado por el abandono, encontró la paz y la plenitud. Su presencia era un recordatorio constante del poder del perdón y del amor filial. La historia de Ricardo se convirtió en una leyenda en la región,
un testimonio viviente del perdón y la redención. Su camino, de la riqueza superficial a la verdadera abundancia del Espíritu, inspiró a muchos. La gente susurraba el nombre de Jesús, reconociendo en él al catalizador de este cambio milagroso. La historia de Mateo y Ricardo nos enseña una lección invaluable. La verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales ni en la acumulación de bienes efímeros. Se encuentra en la capacidad de amar desinteresadamente, de perdonar sin límites y de extender la mano a quienes más lo necesitan. La compasión y la bondad son los pilares de una vida plena, y el arrepentimiento sincero tiene el poder de transformar incluso el corazón más endurecido, restaurando relaciones y construyendo puentes donde antes solo había muros. La presencia de Jesús fue un recordatorio de que siempre hay esperanza para la redención, un camino para regresar a la luz, sin importar cuán lejos creamos habernos desviado. Su mensaje de amor y servicio resonó en cada acción de Ricardo, demostrando que el cambio profundo y duradero es posible y que el legado más valioso que podemos dejar no es la riqueza, sino el amor que compartimos con el mundo. Si esta historia te ha tocado el corazón y crees en el poder de la redención y el amor, por favor, suscríbete a nuestro canal, deja un me gusta y comparte este mensaje inspirador. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que pueden cambiar vidas. Nos vemos en el próximo video.